traigo una enseñanza que yo considero que la iglesia de Cristo debe tener muy presente, que no debe pasar por alto y se ha titulado Cristianos Preocupados. Amén. Cristianos preocupados. Eso suena un poco antagónico una de la otra, mas sin embargo estamos viendo en este tiempo cómo las preocupaciones cada vez son más comunes en la vida, no solamente de los que están allá afuera, sino también en la vida de muchos de nosotros, de muchos creyentes. Son tiempos difíciles, son tiempos con muchas angustias, son tiempos en los cuales hay mucha incertidumbre. Las noticias, los acontecimientos van mostrando situaciones en las cuales nosotros, inclusive creyendo en el Señor, viniendo a una iglesia, sentimos a veces un poco de desesperanza. Y yo a través de esta palabra quiero que el Señor pueda hablar a cada uno de ustedes y les pueda hacer entender, podamos comprender que aunque estamos en un mundo lleno de tribulaciones y de dificultades, la mano de Dios va a estar siempre presente en nosotros. Amén. Quiero invitarlos a que me acompañen a hacer una oración para iniciar. Amado Señor, es un privilegio poder estar aquí, Señor. Gracias te doy por cada uno de los presentes. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno en permitirnos estar acá. Yo te pido, Señor, que tú uses mi vida y que quede como una semilla sembrada en el corazón de cada uno de los presentes, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para empezar, vamos a ir a un texto que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Es una historia que ya nosotros hemos escuchado, que ya conocemos, pero que es hermosa por lo que nos ilustra, lo que nos enseña. Dice la palabra del Señor así: mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Amén. Siguiente diapositiva, por favor. Pero Marta estaba preocupada porque tenía ¿qué? Mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. ¿Estaba Marta qué? Preocupada porque tenía ¿qué? Muchas cosas que hacer. Y si nosotros nos damos cuenta en estos correres, en estos ires y venires de este siglo XXI, con la tecnología, con tantas cosas que hoy en día se demandan a una sociedad para producir productos, servicios, bienes de todo tipo, estamos viendo cómo tantas cosas nos preocupan, tantas obligaciones, tantas tareas nos preocupan. Y yo creo que a todos o a la mayoría nos pasa que en nuestros trabajos hay días en los cuales son tantas las cosas por hacer que no pareciera haber una manera de poder salir adelante con tanta responsabilidad. Y en muchos aspectos de la vida nos encontramos así como vemos aquí a Marta, que estaba en la presencia del mismo Señor, mas sin embargo ella estaba preocupada, estaba afanada, estaba pendiente de muchas cosas y estaba omitiendo lo más importante que María en su momento sí tenía muy presente, y era tener la presencia del Señor cerca de ella. Pero no solamente nos vamos a centrar en Marta, hay otro personaje que también nosotros conocemos, que ya hemos escuchado en muchas ocasiones y que también nos cuenta una historia muy particular de preocupación. Amén. Para eso vamos a ir a Mateo 14, 28, estamos hablando de Pedro. Dice la palabra: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. ¿En dirección a quién? A Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Listo? Comenzó a hundirse cuando sintió el viento fuerte. Dice que cuando se bajó del arca, él empezó a caminar en dirección ¿a quién? A Jesús. Entonces imagínense en la escena, mis hermanos, cuando él se baja y empieza a caminar y el agua, y todos quizá lo miraban muy sorprendidos, pero cuando él se dio cuenta de su realidad, cuando dijo, venga, pues yo ¿qué es lo que estoy haciendo? Y empezó a ver el agua, empezó a ver el viento, porque recordemos que estaba agitado en ese momento el mar. Sintió miedo y se hundió. Las cosas que estaban alrededor terminaron ¿por qué? Por permitir que se hundiera. Marta estaba muy preocupada, tenía mucho que hacer. Pedro
Se dio cuenta de las circunstancias de alrededor y empezó a hundirse. ¿Cuál es la condición que tienen en particular estas dos personas? Que los dos estaban al lado de Jesús, que los dos estaban junto a Jesús, no estaban lejos, no estaban a la distancia, no eran personas que no lo conocieran, estaban cerca de Jesús. Se podrían llamar cristianos. Si en ese tiempo manejáramos la definición cristiano que vino mucho tiempo después ya con los apóstoles, podríamos decir que ya eran seguidores, que ya conocían al lado de quién estaban. Y sin embargo, una estaba con mucho afán, con mucha preocupación y el otro tuvo miedo. Y yo quiero que miremos hoy qué es eso de la preocupación. Cristianos preocupados. Hay una frase que mi esposa utiliza que dice, no te preocupes, ocúpate. Y es una frase muy linda que yo creo que muchos hemos utilizado y es que esa preocupación en realidad no necesariamente va a ayudar a que las situaciones se solucionen. El que tú te preocupes no va a hacer que las cosas cambien, no va a hacer que se cumpla lo que tú quieres. La preocupación no lleva sino a un estado de malestar y un estado de inercia en el cual no tenemos muchas veces la capacidad de respuesta. Y entonces la preocupación desde su aspecto negativo, podemos decir que es un sentimiento en el cual no tenemos una certidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro. Podemos pensar también en cosas dolorosas que nos pueden ocurrir, ¿cierto? Y entonces las características de una persona preocupada son justamente eso, sus sentimientos negativos, sus sentimientos en los cuales no pareciera haber paz o no hay paz en su corazón. Es un estado que normalmente lleva a una aflicción física, la preocupación. Muchas personas que sufren de estrés, ¿lo sufren por qué? Por estar preocupados todo el tiempo. Es una sensación de incontrolabilidad, de que no soy capaz de controlar las consecuencias de las cosas que pueden pasar. Y otra es que nos anticipamos a cosas que normalmente nunca pasan. La preocupación tiene esas características que el 90% de ellas son de situaciones que nunca van a pasar, pero que te están taladrando la cabeza todo el tiempo pensando que esas situaciones van a manifestarse en nuestras vidas. Y cuando miramos la palabra preocupar, dice que es una acción vinculada a generar zozobra o nerviosismo. ¿Alguno de ustedes, mis hermanos, alguna vez ha sentido nervioso, preocupado? Por ejemplo, cuando uno tiene en temas laborales, yo no sé por qué en temas laborales siempre que el jefe lo manda a llamar a uno o en muchas ocasiones uno dice, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué me mandó a llamar? Normalmente esa es una sensación muy asociada a cuando un compañero le dice, vaya que el jefe lo necesita, me va a enchicharronar, ¿cierto? Porque el jefe no lo va a llamar a uno para decirle, te voy a dar un aumento, te voy a mandar de vacaciones anticipadas. No, uno ya de antemano sabe que esa no es la realidad de lo que va a ocurrir, pero uno se preocupa, ¿qué será lo que me va a decir? Pero hay una cosa que nos debe consolar o nos debe como tener tranquilos también, y es que las preocupaciones no son propias de nosotros. O sea, hay personas que pueden inclusive tener más preocupaciones de las que nosotros podemos tener. Y el pastor ayer en la charla de finanzas citaba un ejemplo muy interesante y decía, la persona que está súper preocupada porque debe 2 millones de pesos, pero llega otro que tiene 50 millones en deuda y para él 2 millones no son nada. Y llega otro que tiene 500, 600 millones en deuda y dice, pero para mí 50 no son nada. Y ese ejemplo me pareció fantástico porque nuestras preocupaciones tienden a ser iguales. La preocupación muchas veces de un niño es que su primo le quitó el bombombón. Ay, es que me quitó, y nos sentimos mal y nos estresamos y lloramos. Y para uno ya no tiene problema con eso. Y la preocupación que en este momento estamos viviendo unos puede ser bien diferente a la de otros y no por eso es menos importante la preocupación que consideramos menos valedera. Entonces yo quiero que miremos cómo las preocupaciones pueden generarse por amenazas. Somos vulnerables. ¿Alguno es vulnerable acá? Le da sueño, le da hambre, le da tristeza. Somos vulnerables. Y somos vulnerables ¿por qué? Porque salimos a la calle y muchas veces no sabemos si vamos a volver. Tú sales a la calle por la mañana y dices, Dios mío, guárdame. Y cuando llegas en la noche a la casa, gracias por haberme guardado hoy, porque muchos ya no tuvieron la oportunidad
de volver a la casa. Pero nosotros sí tenemos esa posibilidad. Vemos los terremotos que ocurren en el mundo, el que pasó recientemente en Turquía, los que han ocurrido a lo largo de nuestra vida, las catástrofes ahora que el volcán Nevado del Ruiz se ha vuelto a activar, lo que pasó con ese mismo volcán hace muchos años, lo que pasa cuando vemos por las noticias accidentes de tránsito. En este fin de semana hubo 25 fallecidos en las diferentes vías de la nación. Uno dice, wow, 25, en Semana Santa hubo más de 100 y uno dice, increíble que eso esté tan cerca y nosotros muchas veces no lo percibimos, pero nos preocupa, nos llenamos de miedo, de zozobra. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo quiero ascender, necesito mejorar mi condición laboral? O inclusive más todavía cuando el trabajo es inestable, ¿no? Cuando es un contrato de prestación de servicios y no sabemos qué va a pasar, no sabemos si el político de turno va a tener la voluntad de volvernos a contratar, ¿cierto? Cuando es un trabajo en el cual la empresa está pasando por una situación económica difícil y empiezan a recortar, empiezan a sacar personas y empieza esa zozobra, empieza esa preocupación. ¿Qué va a pasar de mí si me quedo sin este trabajo? ¿Qué va a pasar de mí si mi negocio quiebra y los números a veces no son los mejores números y empiezan a bajar las cifras y el juicioso que hace los cuadros se da cuenta que las líneas empiezan a irse hacia el descenso, hacia abajo y empieza la preocupación? A veces la preocupación es, he sido un buen padre, he sido una buena madre, y esa preocupación nos lleva muchas veces a ser permisivos con nuestros hijos, a no educarlos de la manera correcta. O al contrario, a ser demasiado bruscos, demasiado duros con ellos, pensando que es la manera de hacerlo. Encontrar pareja, una preocupación, van pasando los años, porque pasan tan rápido y sigo solo, sigo sola. ¿No se lo han preguntado? De pronto los solteros ya han pasado tantos años y yo como que en las mismas. ¿Será que es que soy muy feo? ¿Será que es que la boca me huele mal y nadie me lo ha querido decir? Entonces empiezan las preguntas, el por qué yo sigo solo, si soy atractivo. ¿Será que es que soy muy feíto? ¿Será que es que se nota mucho el ojo que tengo chuequito para un lado? ¿Será que es que la falta de ortodoncia está haciendo que yo no pueda tener pareja, que no me pueda casar? ¿Será que es que las cosas que digo no gustan? ¿Será que es que mi falta de profesión, de títulos, impide que yo consiga a la persona adecuada? Y empiezan a haber preguntas. Hay un miedo que también puede presentarse, el miedo a envejecer, ¿no? ¿A quién no le ha dado miedo a envejecer? Que ya uno no puede salir a la ciclorruta como antes, que iba y se trotaba a sus 10, 15 kilómetros y ya uno 10, 15 cuadras y ya no puede seguir trotando, ya empiezan a doler la rodilla, ya empieza uno a sentirse más ahogado, ¿cierto? Cuando salíamos del colegio, estábamos en nuestra edad de juventud, íbamos a jugar fútbol, baloncesto, eso competíamos 3, 4 partidos y no pasaba nada. En el campeonato de la oficina se juega un 20, 40 minutos y ya están muertos todos los que juegan porque ya son personas que pasaron su tiempo de tener esa salud formidable y ahora nos tenemos que conformar con el medicamento, con hacer menos ejercicio, conseguir las recomendaciones médicas. Empiezan a haber preocupaciones. Pero también hay preocupaciones al momento de que tomamos decisiones. ¿Será que es una buena decisión? ¿Será que esa decisión que voy a tomar de cambiar de este trabajo a este es la decisión correcta? ¿Será que llegar al altar con esta persona es la decisión correcta? ¿Será que hacer esas inversiones en ese negocio es la decisión correcta? Y empiezan a haber preocupaciones. Tenemos preocupaciones también cuando por cosas del pasado hemos sido humillados, hemos sido levantados en hogares poco funcionales y sentimos miedo que esa historia se repita también. Pero también hay unas preocupaciones muy particulares que de pronto no son tan importantes y que puede que para unos aplique más que para otros. Y es, por ejemplo, ¿qué piensa la gente de mí? ¿Alguna vez se lo han preguntado? ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Qué piensan de lo que dices, de lo que haces, de cómo caminas, de en dónde vives, del carro que usas? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Cómo debo vestirme? ¿Me estoy vistiendo de acuerdo a la moda? ¿Estoy siendo una persona que está a la vanguardia de las nuevas tendencias de lo que nos está mostrando la televisión, los centros comerciales? Aunque no lo crean, es una preocupación también para muchos. ¿Puedo tener el teléfono que los otros tienen? ¿O es mi teléfono ya se quedó viejito, tiene el display roto, se ve la mitad de la pantalla nomás?
y el de lado tiene un iPhone 13 que toma las fotos más increíbles del mundo y entra esa preocupación por no tener esas cosas también. Hoy va a llover, la preocupación por la lluvia. Es increíble que hay mucha gente que se preocupa mucho por el tema de la lluvia y miran el cielo preocupados y ¿será que va a llover hoy? Mire cómo está de oscuro, yo creo que eso va a llover, Dios mío. Se preocupan por la lluvia, se preocupan por el pasado, cuando ya el pasado quedó atrás. Se preocupan por ganar mucho dinero, se preocupan por dónde se van a ir de vacaciones, se preocupan por la vida amorosa de los demás. ¿Sí vio que se separaron? Los de la farándula, ¿no? Porque uno mira la farándula y se separaron estos dos. ¿Y ahora qué van a hacer? Y se preocupa la gente por la farándula, por lo que le pasó al cantante, al actor. Y yo digo, pues esa nunca realmente ha sido una preocupación mía, pero sí escucho esos temas de conversación y digo, wow, la gente se preocupa muchas veces más por eso que por el tío y la tía que tienen un hogar en los cuales no hay entendimiento. Pero pasa. Y hay preocupaciones que pueden ser menor o mayor, que en el tiempo pueden quedarse atrás a los pocos días, pero hay otras preocupaciones tan grandes que te pueden llevar a estados de ansiedad, estados de depresión. Y es donde nosotros tenemos que mirar si realmente nuestra confianza está puesta en Dios de la manera como debería hacerse. También hay unas buenas preocupaciones, lo vamos a ver en el siguiente versículo, por favor. Segunda Corintios 11:28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, dice Pablo. Él se preocupaba por las iglesias. No era una mala preocupación, porque era una preocupación que lo llevaba a él a buscar más de Dios, a agarrarse más de la mano de Dios. Y es donde tenemos que mirar, ¿mi preocupación es mala o mi preocupación es buena? ¿Mi preocupación me está llevando a ponerme en acción o me está llevando a quedarme quieto y lamentándome por las cosas? Y aquí Pablo se preocupa por las iglesias, se preocupa por sus hermanos, qué estará pasando con ellos. Aparte de todas las cosas que Pablo vivía, su preocupación también estaba con su propio pueblo. Vamos a mirar la siguiente, por favor. Daniel 4:19 dice, Daniel estaba muy ¿qué? Preocupado por las ideas que le venían a la cabeza, así que se quedó callado, pero el rey lo llamó por su otro nombre y le dijo, siguiente por favor. Siguiente versículo, por favor. No te preocupes, Belsasar, dime lo que significa el sueño. Y Daniel le contestó, ¿cómo quisiera yo que el significado del sueño tuviera que ver con los enemigos de su majestad? Estaba preocupado porque sabía que le iba a pasar al rey partiendo del sueño que había tenido. Había una preocupación por una persona aparte de él. También vemos la preocupación que tuvo Abraham cuando llega y le pide a Dios que no destruya Sodoma y Gomorra. Le dice, Señor, si hay 50 justos, ¿la destruirás? No, no la voy a destruir. Pero Abraham conocía la historia de Sodoma, inclusive negocia tanto con Dios hasta que llega a 10. Y Dios le dice, si hay 10 en Sodoma que sean justos, yo no destruyo la ciudad. Había preocupación por una ciudad. También Nehemías, el rey lo vio y Nehemías 1:4 nos dice, cuando escuché esto me senté a llorar lleno de dolor. Me sentí muy triste durante varios días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Nehemías estaba agobiado porque su pueblo estaba pasando necesidad. Nehemías estaba en un lugar muy importante. ¿Era el copero de quién? Del rey. Y ser copero del rey en ese tiempo era un puesto de estatus. Es como tú hoy ser el asesor de una persona de alto cargo, de un gerente, de un ejecutivo, como tú ser el asesor de un político de renombre. Tenía un buen cargo, mas sin embargo la preocupación de él era en su pueblo, en el que estaba lejos. Y Nehemías, sin embargo, aunque sentía preocupación, cuando nosotros leemos este maravilloso libro nos damos cuenta que él tenía un plan de acción para desarrollarlo y para que su pueblo saliera de esa situación en la que estaba. Entonces, iglesia, hay preocupaciones por las cuales nosotros debemos entender que vienen de Dios. Esa preocupación por mi familia. ¿Cómo está mi familia? ¿Mi familia está buscando de Dios? ¿Mi familia está buscando la presencia del Señor? En mi casa nos estamos cuidando también en nuestro aspecto de la salud, porque sí es cierto que nuestra vida espiritual quizás es lo más importante, pero ¿cómo está tu salud? ¿Cómo se está alimentando tu familia? ¿Cómo es el cuidado en la casa?
¿Cómo son las relaciones familiares, no? Debemos preocuparnos cuando hay una mala relación, cuando la relación con mi esposa, con mi esposo no van por buen camino. Eso debería preocuparme, necesito solucionarlo. Cuando la relación con mis hijos no está bien, eso debería también llevarme a sentir preocupación, pero no esa preocupación de inercia, sino esa preocupación de tengo que hacer algo. Preocuparse forma parte del proceso de solucionar problemas. Quiero que nos llevemos eso, iglesia. Preocuparse debe llevarte a solucionar problemas. La preocupación no es mala. La preocupación tiene el propósito de ocuparte. La preocupación tiene el propósito de llevarte a conseguir la acción que necesitas para que el problema, la situación que en algún momento se esté presentando se pueda resolver. Ese es el propósito de la preocupación, que te lleve a la acción, que te lleve a ocuparte. Amén. Entonces es importante que diferenciemos esa preocupación mala, esa preocupación en la cual yo me voy a lamentar, es que la situación de mi país está muy difícil, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de mis hijos cuando lleguen a la universidad? ¿Cómo les voy a pagar la universidad a mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi papá que está anciano y que está moribundo? ¿Qué va a pasar? Y empiezan muchas cosas a atormentar nuestra cabeza y a llenarnos de confusión. Y yo quiero decirte algo, iglesia. La preocupación es una forma también de incredulidad. Y la incredulidad también es una forma de pecado delante de Dios. Cuando tú te preocupas y tu preocupación no descansa en Dios, estás pecando contra Dios. Pero yo quiero mirar rápidamente qué hacer entonces con esa preocupación. Ya vimos la preocupación, ¿cierto? Ya vimos cómo muchas de esas preocupaciones nosotros no podemos solucionarlas, cómo muchas de esas preocupaciones se salen de nuestras manos. Pero vamos a ver 4 maneras rápidamente de cómo poder lidiar y qué hacer con esa preocupación. Amén. Vamos a mirarla rápidamente. Lo primero es, iglesia, recuerda que Dios tiene el control. Amén. Recuerda que Él tiene el control de tu vida. Recuerda cada vez que estés pasando por esos momentos de desesperanza que Él tiene el control. Cuando el pueblo hebreo llegó a orillas del Mar Rojo, todos empezaron a preocuparse y a desesperarse, porque por un lado venía el ejército y por el otro había una muralla de agua que no los dejaba pasar a su libertad. Y Dios en un momento de esos providencialmente a través de la vara de Moisés abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar en seco. Y a lo largo de toda la historia de tu propia vida vas a ver cómo Dios ha tenido el control en cada situación. Vamos a mirar lo que dice Salmo 103:19. Dice la palabra de Dios: el Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna una parte. En Estados Unidos, que son los ricos del mundo. En Europa, que son los que pareciera que todo funciona bien. Desde allí lo gobierna todo, iglesia. Todas las personas y todas las cosas que Dios dispone, lo dispone porque Él tiene el control. Que el mundo está más desbordado cada día en pecado, ¿Dios ha perdido el control porque el mundo está en pecado? Claro que no. Más allá de los problemas, de la corrupción que haya en el mundo, Él sigue teniendo el control. No hay ningún aspecto, iglesia, que se le escape al Señor de sus manos. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que la bendición del Señor se imparte a los que le temen y a sus hijos. No hay que tener temor del mal. Del mal, perdón. Es un juego de palabras difícil. Temor del mal. No hay que tener temor, iglesia. El Señor tiene el control y es lo primero que yo quiero que tú recuerdes hoy. Él tiene el control de tu vida. Él tiene el control. Cuando tú vas en un carro, tú sabes, cuando te subes a un Jeep, tú no estás pensando, oiga, ¿será que este señor sí sabe conducir el carro? Y tú todo el tiempo lo miras a ver si gira bien, si coloca bien las estacionarias, si respeta la distancia con el carro de adelante. Tú no estás pensando en eso. Tú vas con tu móvil, o vas leyendo, o vas orando, o vas escuchando música, o vas hablando con la persona que tiene al lado. Pero para ti la preocupación no es si el conductor sabe manejar o no. Tu preocupación debe ser agradar el corazón de Dios y recordar que Él siempre tiene el control. Amén. Vamos a mirar el segundo. Confiar en que Él puede llevar nuestras cargas. Confiar en que puede llevar ¿qué? Dígale que está a su lado, Él lleva tu carga. Dígaselo con fe, creyendo que es así, iglesia, porque así es. El Señor nos dice en 1 de Pedro 5:7, echando
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de qué? De vosotros. Echa toda tu ansiedad sobre el Señor. Cuando tú tratas de lidiar solo con tus problemas, te vas a dar cuenta que te cansas y te cansas bastante rápido. Cuando tú quieres lidiar con las situaciones en tus propias fuerzas, te vas a dar cuenta que muchas veces no es suficiente y esas cosas suelen traer solamente frustración a la vida. Sometámonos al Señor en humildad. Reconozcamos que muchas de las respuestas no están en nosotros. Muchas veces vamos a la universidad con el afán de volvernos profesionales, tener un buen título, salir y ser exitosos, y resulta que muchas veces ni conseguimos el título, ni conseguimos el trabajo que queremos, porque la vida tiene muchos detalles que nosotros en un primer momento no podemos entender. Pero pon tu confianza en Dios con humildad. Él se va a hacer cargo de tus preocupaciones, y no de una manera pasiva, sino de una manera activa. Y tú vas a ver cómo cuando confías en Él, Él va a obrar de una manera extraordinaria en ti. Amén. Vamos a mirar el tercero. Creer en que Él puede llevar nuestro temor. Confiar en que tiene el control, ¿cierto? Lo primero. ¿Cuál era el segundo? Confiar que Él puede llevar nuestras cargas. Y cuando Él lleva nuestras cargas, nos muestra que Él dice en su palabra que Él lleva nuestro yugo y que nos da uno que es más fácil de llevar. Y esas cargas que Él nos da, nosotros las debemos entregar, porque las cargas Él no nos las da para hacernos la vida difícil, nos la da para que crezcamos. Las cargas que el Señor nos da, nos las da para que lo conozcamos cada día más. Y Él nos liberó de una carga tan fuerte como era la carga del pecado. ¿No estaban cansados de cargar con ese pecado, con esa amargura, con esa depresión, con esas ganas de suicidarse? ¿No estaban cansados de lidiar con esa mala situación en su hogar, con esa mala relación de pareja? ¿No estaban cansados de lidiar con esos vicios, con esas tentaciones que son tan difíciles de eliminar? Y sin embargo, Él dice que Él llevó sobre sí sus cargas y llevó todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos libres. Y ahora en este tercer punto Él lleva nuestro temor, iglesia. Y el temor quizás es de las cosas menos visibles. El temor muchas veces está tan arraigado en el corazón de la persona que ni siquiera el que está al lado se da cuenta de la situación que se puede estar viviendo. Y hay un versículo que es Salmo 23:4 que dice: aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré ¿qué? Miedo, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. Un versículo muy conocido. Aquí hay algo muy bonito y dice: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré. No dice aunque corra, aunque me angustie, aunque grite, aunque vaya de un lado para otro. Dice aunque ande. Y tú solamente andas cuando estás tranquilo. Tú solamente andas, caminas cuando sabes que estás protegido. Que andas por un valle de sombra. ¿Por qué de sombra? Porque no dice por un valle de muerte, sino de sombra. ¿Saben por qué, iglesia? Porque Jesús hizo la parte más hermosa y fue llevarse la muerte y la condenación para que tú para que tú recuerdes que estás en un mundo donde van a haber dificultades y un montón de situaciones difíciles, pero solo es una sombra, porque Él, al ir a la cruz, llevó esa carga que nos había sido impuesta por nuestro pecado, llevó todas esas enfermedades, llevó todas esas dolencias, llevó todas esas preocupaciones, y aunque vamos a tener que caminar por este valle de sombra de muerte, en realidad Él tiene el control de nuestras vidas. La presencia del pastor destierra el temor al mal. La presencia de Dios en tu vida destierra el temor al mal. Ten la confianza cuando tus hijos salen de casa que están cuidados por el Señor. Ten la confianza que cuando sales Dios te va a guardar. Pasan muchas cosas malas, iglesia. Yo personalmente siempre doy el consejo: no miren noticias. Miren las noticias que de pronto puedan ser de alguna u otra manera nosotros podamos tomar una decisión, una solución, pero muchas veces nos quedamos viendo noticias que solo muestran lo mal que está el mundo y eso nos llena de temor. Tu mente se llena de lo que la alimentas, tu corazón se llena de lo que tú colocas en él. Y cuando tú colocas la palabra de Dios en tu vida, te vas a dar cuenta que aunque andes en ese valle, Él va a cuidar de ti, va a estar a tu lado. Deja que tus hijos vayan tranquilos al colegio, a la universidad. Confía en eso. Confía en que si en este momento no hay para pagar la universidad, el colegio, Él te lo va a proveer.
Dios siempre se va a acordar de tu necesidad. Nunca te va a dejar en vergüenza. Él no elimina la presencia de mal en tu vida porque lo necesitas para que siempre te acuerdes de Él. Amén. Vamos a mirar el último. Denle un aplauso al Señor porque Él es hermoso. Amén. ¿Qué haríamos sin ese Dios tan hermoso que siempre está con nosotros, que está en control de nuestras vidas? El último punto, reconocer que Él puede sostenernos, iglesia. Él puede sostenerte en tiempos difíciles. Nos dice el Salmo 37:19. En tiempos difíciles serán prosperados. En época de hambre tendrán abundancia. Amén. ¿Cómo te ha sostenido Dios en esos tiempos difíciles, iglesia? ¿Cómo tú has visto su mano cuando no haya empleo, cuando haya situaciones complicadas en el hogar? ¿Cómo has visto que Él te ha sostenido? Dice la palabra que no hay nadie, que no hay ningún justo que mendigue pan ni tampoco su descendencia. Y eso es una convicción que nosotros debemos tener, iglesia. Él te va a sostener. Él te va a sostener, pero Él no quiere que tú te quedes en la casa acostado viendo Netflix, mirando cómo es que te va a sostener. Sé diligente, ponte en acción, trabaja, trata de ser el mejor en lo que haces. Esfuérzate, sé empático con el que tiene necesidad. Trabaja, lucha, estudia, crece. Pero confía en que Él tiene el control de tu vida. Al final, cuando vamos a mirar el último texto, Mateo 14, 31, 32, dice que es la continuación de lo que estábamos hablando de Pedro, ¿se acuerdan? Dice, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. O sea, no le habló pasito, no le habló, ¿por qué dudaste? ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Por qué dudaste? Porque eres un hombre de poca fe. Wow, tuvo que haber sido un regaño fuerte, ¿no? Yo creo que lo cogí a la mano y le dije, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Me estabas viendo, estabas caminando sobre el agua, dudaste y te hundiste. No seas un cristiano de poca fe, iglesia. Camina sobre el mar, mirando directo a los ojos de Jesús. Y aunque el viento se levante con toda su furia, Él te va a sostener, te va a mantener sobre el agua, va a mantener tus pies firmes. Y eso debes creerlo siempre. Y terminemos con Lucas, la última parte de la historia de María y Marta, versículos 41 y 42. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta. Y Jesús te dice a ti, Carlos, Carlos, Rubén, Rubén, Alicia, Alicia. ¿Qué otro nombre es? Que no quiero hablar aquí puntualmente de nadie. Teresa, Teresa. ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Tierra deseable. ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. El maestro está a tu lado. Tú estás a los pies de Él. Confía en Él, iglesia. Date la oportunidad de confiar en Él y vas a ver cómo Él obra de manera maravillosa en medio de tus tribulaciones, en medio de tus problemas. El Señor te va a seguir sosteniendo. Amén. Vamos a orar. Padre, infinitas gracias te damos por tu palabra, Señor. Cuánto necesitamos recordar que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Cuánto necesitamos recordar, Dios, que aunque pasemos por valles de sombra, de muerte, Señor, tú sigues en control, tú nos sostienes. No temeremos mal alguno, Señor, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor. Gracias, Padre, porque si nosotros confiamos nuestro camino a ti, Señor, tú nos vas a sostener, Señor. Tú has prometido que nosotros vamos a ser tus hijos, que nada nos apartará de tu mano, Señor, que siempre estaremos seguros en ti, Señor. Que no seamos cristianos preocupados, sino ocupados, Dios. Ocupados en nuestra santificación, Señor. Ocupados en agradarte cada día más a ti, Señor. Ocupados en hacer las cosas que nos has mandado hacer, Señor. Ser mejores padres, ser mejores hijos, ser mejores esposos, Señor. Ser mejores trabajadores, Padre. Ser mejores hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que habrán muchas cosas que están fuera de nuestro control, Señor. No podemos solucionar la paz en el mundo, ni la guerra, ni el hambre, ni la violencia, Señor. Pero podemos saber que en ti estamos seguros, Señor. Podemos siempre saber que tú eres el que está en control de nuestra vida en todas las circunstancias, Señor. Y que no temeremos mal alguno, Señor.
Gracias te doy, Padre. Yo te pido, Señor, que tú traigas aliento, traigas fuerza y traigas fe a aquellos de mis hermanos que están pasando por tribulación, por falta de trabajo, Señor, por relaciones que se están deteriorando, Señor, por vicios, por tentaciones, por pecados ocultos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú les des la fuerza, Señor, para que ellos pongan su confianza en ti, Señor, y para que recuerden que el que está contigo, Señor, no será avergonzado, que el que está contigo, Señor, tendrá la victoria, Padre, que contigo somos más que vencedores, Señor. Quita toda preocupación, mi Dios, quita toda ansiedad, Señor. Trae tu libertad sobre cada vida, Señor, que podamos entender que nosotros tenemos el privilegio de ser tus hijos, Señor, y que no nos faltará nada, Señor. Que en tiempos de escasez tendremos abundancia, tendremos provisión, Señor. Que en tiempos de necesidad tú estarás con nosotros, Dios. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por ocuparte de nosotros, Señor, por llevar nuestras cargas, Señor. Tú dices que a ti podemos ir cuando tenemos cargas, cuando estamos afligidos y cansados, y tú nos harás descansar, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti y sabemos, Señor, que en tu tiempo traerás las respuestas a nuestra necesidad y confiamos en eso, Señor. Te damos infinitas gracias y alabamos tu nombre en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hacemos esta oración. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Muchísimas gracias.